Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a responder algunas preguntas sobre el estado coloidal. Entonces, hay algunas preguntas de los estudiantes, pues vamos a ver si las respondemos. La primera pregunta dice, ¿qué es una solución verdadera? Quisiera darle una definición, dice, es una mezcla homogénea, ya que no podemos distinguir los componentes que la forman. Entonces, mezcla homogénea, ya que no podemos distinguir los componentes de la que la forman. Por ejemplo, digamos, sal, un sólido, y el agua, sólido, disolvente, y el soluto, y el otro disolvente. Si ustedes disuelven la sal en agua, no pueden distinguir la sal dentro del agua. Entonces, por eso decimos que es una mezcla homogénea, y no podemos distinguirlo por los componentes que la forman. También, por ejemplo, el azúcar con agua, también diluimos homogéneo, no distinguimos absolutamente nada, una mezcla homogénea. ¿Qué también es una mezcla homogénea? El aire. El aire es una mezcla homogénea. Gas y gas, por ejemplo, el aire contiene gran cantidad de nitrógeno, 75%, tiene oxígeno y después otros elementos, pero no podemos distinguir cada uno de los elementos. ¿Qué más es una mezcla homogénea? El alcohol, ¿no? El alcohol lo mezclamos con el agua, pero no podemos distinguir cuál es el alcohol dentro del agua. Entonces, esa sería una solución verdadera. Bien, la segunda pregunta dice, ¿qué son los grupos iogénicos? Ionogénicos. Estos son grupos complejos. Entonces, una definición muy corta dice, son matrices sólidas que contienen sitios activos, también llamados grupos ionogénicos, de carga positiva y negativa. Entonces, ¿qué son estos grupos? Miren, cuando estábamos hablando en ese cuadrito que yo les hice acerca del cuadro que yo les hice acerca de los coagulantes, pues decíamos esto, ¿no? Hablábamos de una cosa como son estas raíces, y decíamos nosotros, estas raíces, aquí a estas raíces se pegan, ¿no? Se adhieren las partículas, ¿no? O estas moléculas, o estos microflux. ¿Por qué se adhieren? Pues porque tienen aquí, como se dice, matrices sólidas. Estas raíces son matrices sólidas, y esto es lo que se denomina un polímero. Y entonces, aquí, esos grupos ionogénicos están alrededor de esta matriz sólida y vienen cargados positiva y negativamente. Por eso son grupos ionogénicos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos grupos contienen sitios activos, y estos sitios activos son cationes y aniones que pueden coger estos microflux y adherirlos a su materia sólida. Las cargas coloidales también son de naturaleza ionogénica, ¿no? Tienen grupos activos alrededor, positivos y negativos, entonces también son grupos ionogénicos. Bien, esa sería la segunda respuesta. La tercera respuesta, la pregunta dice, ¿qué son los polielectrolitos? Entonces, tiene relación con la otra pregunta, ¿no? Porque me dice que dice los polielectrolitos en química es cualquier polímero que posean grupos electrolíticos. Entonces dice, los polielectrolíticos son polímetros cuyas unidades de repetición soportan un grupo electrolítico, ¿no? Policationes y polianiones. Son polielectrolitos. Estos grupos se disocian en disoluciones acuosas. La misma historia. ¿Qué es un polielectrolito? Es aquí lo dice, ¿no? Es cualquier polímero que posea grupos electrolíticos. Entonces, la misma historia aquí, cuando estábamos hablando de iones, estos cationes, y esto se ioniza, y entonces este polímero, ¿no? Entonces, como tiene grupos iónicos, entonces
alrededor de esta matriz, ¿no? Y grupos iónicos, entonces estos grupos iónicos hacen que este polímero sea un polielectrolito, porque tiene pues, cargas positivas alrededor de la matriz. Esto sucede, por ejemplo, cuando estamos hablando de tratamiento de aguas. Vemos que cuando yo tengo sulfato de aluminio, pues ustedes, ¿no? Este sulfato de aluminio se polimeriza, ¿no? Se polimeriza y digamos, forma una matriz, y alrededor de la matriz se forman unos cationes y aniones, y entonces ese polímero con los cationes y aniones se denomina polielectrolito. La misma historia existe con los polímeros artificiales, por ejemplo el cloruro de aluminio, ¿no? O cualquier otro polímero. Pues ellos se polimerizan, pero no solamente es la matriz que forma la matriz, sino que también la matriz va con iones alrededor. Por eso cuando el polímero está con iones alrededor, ionizado, es lo que se llama el polielectrolito. A ver, otra pregunta. Cuarto, dice. ¿Los polielectrolitos usados para el tratamiento de agua potable son los mismos usados para aguas residuales? Pues mire, en aguas residuales existe el tratamientos que se llaman tratamientos físico-químicos. Y esos tratamientos físico-químicos utilizan también sulfato de aluminio y cloruro férrico. Por lo tanto, al generar el sulfato de aluminio, pues el monómero se polimeriza y después se ioniza, ¿no? O sea, que tenemos nosotros la misma historia que si fuera aguas residuales, pero pues con características independientes. Las aguas residuales no tienen iguales características de un agua potable. Por lo tanto, son similares, ¿no? ¿Qué ponemos el quinto? Esta es una pregunta que, no sé, es medio difícil contestarla, pero la vamos a contestar. Dice, ¿cómo funcionan los saturadores de cal? Yo lo que en sistemas de potabilización entiendo es que son los dosificadores de cal, ¿no? Utilizamos para sistemas de potabilización. Pero los saturadores de cal, si no los utilizamos mucho, porque mire, dice, el saturador de cal es un equipo hidroneumático diseñado para producir agua de cal saturada con el objeto de controlar el pH y la alcalinidad del agua residual. O sea que estos normalmente son utilizados en instalaciones desaladoras de agua de mar. Entonces, no sé cómo funcionan. Pero sí, al que hizo esta pregunta le diría que vaya a internet y ponga saturadores de cal. Ahí yo encontré esta definición y está el equipo y cómo se... Pero para nosotros, como sistema de potabilización, y para nuestro curso no tiene razón de ser. Hasta ahí le doy la respuesta. Pero como le digo, vaya a internet y ponga saturadores de cal y ahí le da lo que usted dice, lo que usted quiere, ¿no? Entonces, tenemos una pregunta 5, ¿no? La pregunta 6. La pregunta 6. La hidrólisis de las sales de aluminio genera un descenso en la alcalinidad y así del pH. ¿Qué solución tiene para estabilizar el pH a valores óptimos para consumo humano? Asimismo, no genere acciones negativas o adversas debido a la presencia de las sales de aluminio. Bueno, resulta que las sales de aluminio no tienen efecto adverso, ¿no? Cuando estamos potabilizando, porque lo que hacemos con las sales de aluminio es generar el flux, se coagula y se decanta. Y entonces eso sale en globos.
Ahora, si alguna partícula de sal de aluminio sale, pues en el filtro queda retenida, ¿no? Por lo tanto, el aluminio no tiene efectos, ¿no? Pero sí tiene efectos el aluminio en los lodos que salen de la planta de potabilización, porque esos lodos salen si no tienen un proceso de tratamiento como aquí en Pasto, pues salen al río y el río se contamina con sulfato de aluminio y son captadas las aguas y generan lo que se llama el mal de Alzheimer. Sin embargo, pues fuera de la cal hay soda cáustica o el carbonato de sodio. Hay otra manera de bajar el pH o subir el pH, y es airear el agua para elevar el pH. Entonces, nosotros al airear botamos CO2 y entonces como CO2 anhídrido carbónico se rebaja y sube el pH. Las acciones, por ejemplo, hay una acción bien interesante que es después del proceso de desinfección, la desinfección baja el pH. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues tenemos que ver una base, un alcalinizante para subirlo, ¿no? Y entonces utilizamos también, normalmente en la planta de centenario se utiliza eso, ¿no? Cal para subir el pH y que vaya con un pH adecuado a la red de distribución, porque si no, si el pH es muy bajo, el agua es corrosiva y daña las tuberías de hierro fundido, hierro galvanizado. ¿Qué más tenemos allí? 8 dice, ¿no? ¿Cuál es el rango de pH para cada una de las sales usadas para el proceso de floculación? Sales de aluminio y sales de hierro. Pues el pH no depende de decir, el rango de pH depende de las características del agua. Cada agua tiene sus propias características y por lo tanto, si tiene sus propias características, tiene sus diferentes rangos de pH. No puedo yo decirle, pero vea, este rango de pH es este. Yo lo que sí puedo decir es que puede ser un rango de 6,5, 7,5, un rango más o menos de eso, para tener un agua. Pero depende de las características. Por eso, posteriormente veremos lo que se llama diagrama de coagulación y entonces allí veremos que cada agua sí tiene su propio diagrama de coagulación y allí sí veremos. Otra cosa que les podría decir es que las sales de hierro son mejores coagulantes que las sales de aluminio. El problema de las sales de hierro es el costo. Pero las sales de hierro hacen dos situaciones, ¿no? Son más pesadas que las sales de aluminio, ¿no? Entonces, al son mejores para la precipitación. Y el rango de pH de las sales de aluminio es mucho más grande que las sales de hierro. Por lo tal, nos da un rango de funcionamiento mucho más amplio las sales de hierro que las sales de aluminio. Bueno, muchas gracias y nos veremos. Positivos.